Buenos días. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de nuestro Coloquio Internacional de Primavera, que año con año, ininterrumpidamente, desde 1976, ha celebrado el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Para mí, como coordinadora del centro, es hoy un honor compartir la mesa de inauguración con nuestra querida doctora Angélica Cuéllar, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y con un gran colega y amigo del Centro de Investigaciones de Política Internacional con sede en La Habana, Cuba, el doctor Adalberto Ronda. Para dar inicio, le voy a dar la palabra a la doctora Angélica para que, por favor, inaugure nuestro evento y poder comenzar con nuestra jornada de trabajo. Muchas gracias, Sandra. Bueno, es también para mí un honor inaugurar este coloquio que se ha convertido en un evento institucional, pero siempre en un evento rico, en un evento abierto, en un evento 100% académico y que lleva ya tantos años siendo un referente para los de casa y también para los de fuera. El Coloquio Internacional de Primavera representa el magno evento de la Comunidad de Relaciones Internacionales de nuestra facultad, el cual ha permitido posicionar a la carrera como una disciplina crítica y autónoma que analiza las principales transformaciones y determinantes que definen el ordenamiento mundial contemporáneo. Es de destacar que en este 2019 se lleva a cabo la 44 edición del Coloquio Internacional de Primavera Graciela Arroyo Pichardo, con el tema Los desafíos de relaciones internacionales frente a las grandes transformaciones mundiales a 100 años de su nacimiento, saberes, teorías y praxis. A través de una intensa jornada de trabajo de 3 días, se buscará debatir las viejas y nuevas fronteras de la disciplina. Para ello, tendremos la participación de más de 40 especialistas procedentes de diversas instituciones académicas y gubernamentales, de la sociedad civil, nacionales e internacionales, entre ellas la Universidad de Guadalajara, la Universidad Benemérita de Puebla, el Colegio de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, y también participa el Centro de Investigaciones de Política Internacional de Cuba, la Universidad de Göttingen de Alemania. Quiero en esta inauguración dar la más cordial bienvenida a los 3 colegas que vienen de Cuba. Sean ustedes muy bienvenidos, están en su casa en México y por supuesto en la UNAM y en esta facultad. Me es muy grato contar con su presencia, queridos colegas. Les damos entonces a todos y a todas ustedes la bienvenida, que participen, que pregunten, que indaguen y que esto quede en el registro de su trayectoria intelectual y su paso por la facultad como algo importante, como algo que cimente muy bien su formación. Entonces, siendo las 9:35 de la mañana de este día 10 de abril del 1919, declaro ya formalmente inaugurado este coloquio. Muchas gracias y que tengan unas jornadas muy lindas. Buenos días. ¿Listo? Voy a dar una introducción y después pasamos. Sí. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro 44º Coloquio Internacional de Primavera, en el que celebramos 100 años del nacimiento de nuestra disciplina. 1919 fue un año convulso y decisivo para el ordenamiento mundial contemporáneo. En 1919 se fundó el Partido Comunista Alemán y el Partido Alemán de los Trabajadores, al que Adolfo Hitler se integraría más tarde. Benito Mussolini crearía el partido fascista Asociación Nacional del Fascismo Italiano de Combate, y en Rusia se fundaría el Comintern o la Internacional Socialista. En París, ese mismo año, se gestaría la Sociedad de Naciones, antecedente de la hoy Organización de las Naciones Unidas, al tiempo que en Afganistán daba inicio la Tercera Guerra Anglo-Afgana o Guerra de Independencia, y en India las fuerzas invasoras británicas masacraban a miles de hombres, mujeres y niños hindús, musulmanes y sijes.
1919 fue el año en que el imperio colonial belga se apropió de lo que hoy son Ruanda y Burundi. Mismo año en que en Estados Unidos acontecería el llamado Verano Rojo, verano en el que integrantes del Ku Klux Klan persiguieron a cientos de afroestadounidenses, asesinando a 38 negros durante los disturbios de Chicago, mientras que en Arkansas 200 afroestadounidenses serían asesinados por blancos en la masacre de Elaine, y en México, ese mismo año, sería asesinado el caudillo del sur, Emiliano Zapata. 1919 sería testigo también de la firma del Tratado de Versalles, firmado 5 años después del asesinato del archiduque Francisco Fernando, acontecimiento que daría pie a la Primera Gran Guerra Mundial. Este tratado de paz sería asignado por más de 50 países en el Salón de los Espejos en el Palacio de Versalles, en París, originando con ello el nacimiento de las relaciones internacionales como disciplina de estudio. Del año 19 del siglo XX al 19 del siglo XXI, la sociedad internacional ha atestiguado significativos acontecimientos que han escrito la compleja historia de los pueblos del mundo. En 100 años, hemos escrito esa historia a través de 2 guerras mundiales, una larga guerra fría y muchos y complejos conflictos y guerras de alcance local y global, en donde las estrategias de dominación han estado siempre presentes a través de injustas relaciones de poder entre dominador y dominado, pero también en donde la emancipación se ha abierto camino poco a poco. Conmemorar 100 años de nuestra disciplina es motivo de celebración. Amerita, por supuesto, celebrar con júbilo a su comunidad académica y estudiantil por participar de la formación y generación de conocimiento socialmente útil para los pueblos. Sin embargo, esta conmemoración representa también un llamado a la conciencia colectiva de la comunidad que lo conforma, para preguntarnos si estamos en donde queremos estar y si nuestras visiones epistémicas corresponden con las grandes transformaciones de nuestros tiempos. Hoy nuestra disciplina juega un papel mucho más importante que nunca, ya que el mundo en el que vivimos es un mundo sumamente violento, convulso, dinámico y lastimosamente injusto y desigual. El sistema mundial imperante, representado por el capitalismo histórico como modo hegemónico de producción, ha determinado una realidad global plagada de riesgos y amenazas para cualquier forma de vida en el planeta. Hoy como nunca, las y los internacionalistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad del Pueblo, tenemos el deber de crear y desarrollar un pensamiento crítico, cercano a las causas populares, cuyo objetivo sea promover la conciencia social para la transformación de los contextos que nos rodean y de aquellos que están lejos en distancia, pero cercanos en tiempos y en espacios. La complejidad del mundo actual, en donde lo local y lo global se entrelazan y articulan, obligan a los estudiosos y estudiosas de las relaciones internacionales a dislocar la mirada científica para percibir e interpretar los quiebres paradigmáticos mundiales, con el objetivo de promover una constante evolución teórico-metodológica, pero también de la praxis y los saberes que configuran nuestra disciplina. Es cierto que nuestra disciplina surge como una ciencia anglocéntrica. No obstante, nuestra responsabilidad como internacionalistas desde el sur global implica repensar la disciplina en función de los pueblos, de sus necesidades y de las diversas formas de desarrollo y de seguridad que se encuentran o deberían encontrarse como nuestras máximas prioridades en la agenda de pensamiento y acción internacional. Como coordinadora del Centro de Relaciones Internacionales, es pues hoy un honor para mí presentarles la edición 44 del Coloquio Internacional de Primavera Graciela Arroyo Pichardo, los desafíos de relaciones internacionales frente a las grandes transformaciones mundiales a 100 años de su nacimiento, saberes, teorías y praxis, en donde buscaremos crear un espacio de diálogo, debate, análisis y reflexión colectiva para plantear las nuevas fronteras que tendría que estar analizando nuestra carrera, nuestra disciplina, así como la vigencia teórica y metodológica de sus paradigmas tradicionales. Como ya es buena costumbre, el Coloquio Internacional de Primavera buscará hacer partícipe a toda su comunidad universitaria en las discusiones y reflexiones. Gracias a todas y a todos por su presencia. Por mi raza hablará el espíritu. Y ahora sí, sin mayor preámbulo, le quiero ceder la palabra al doctor Adalberto Ronda Barona. El doctor ejerce actualmente como director del Centro de Investigaciones de Política Internacional en La Habana, Cuba.
Es graduado de la licenciatura en Ciencias Sociales en la Escuela Nacional del Partido Único y de la licenciatura en Historia de la Universidad de La Habana en 1973. Es doctor en Ciencias Filosóficas en Moscú en 1980. Ha tenido una destacada participación como miembro de delegaciones cubanas en diversas actividades y foros internacionales. Ha impartido magnas conferencias y participado en eventos científicos en México, Colombia, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Argentina, Paraguay, Honduras, Nicaragua, Isla Margarita, España, Irán, Italia, Bulgaria, China, Chile, Guatemala, El Salvador, República Dominicana y Estados Unidos. Ha recibido condecoraciones por los resultados de su labor docente y de investigación, incluyendo la distinción por la cultura nacional otorgada por el Consejo de Estado de la República de Cuba. Es especialista en estudios sobre pensamiento filosófico y la eticidad en la concepción del mundo de José Martí y en temas de relaciones internacionales, particularmente de América Latina y el Caribe. Para mí, Adalberto, es un honor tenerte en nuestro coloquio. Cuba siempre está presente en la Universidad Nacional. Desde hace muchos años no vienen colegas cubanos a este gran evento y les damos la más cordial bienvenida a Leila, a Nelson y, por supuesto, a ti, Adalberto. Muchas gracias. Bienvenidos a la Universidad Nacional y te cedo la palabra. Muchas gracias. Perdón, doctor, van a ir pasando unos formatos de preguntas a lo largo de la conferencia magistral del doctor Ronda. Si alguien quisiera hacer alguna, por favor, se la hace llegar a las compañeras y a los compañeros y con gusto al final se las plantearemos al doctor. Muchas gracias. Buenos días. Ante todo, quiero agradecer la oportunidad que me dan de poderme dirigir a ustedes. Ciertamente es un honor. Y desde el momento que nos solicitaron que participáramos en este importante evento, en realidad lo asumimos con el deseo de venir, con el deseo de estar aquí e intercambiar con ustedes. Nos encanta intercambiar con los profesores, sin duda, con los especialistas y de manera particular con los estudiantes, con los jóvenes, porque en fin de cuentas son el futuro, son los que tendrán que tomar la bandera y continuar para bien o para mal de nuestros pueblos. Ojalá sea para bien siempre. Yo traigo un conjunto de consideraciones que algunas de ellas las comenté en el día de ayer en dos oportunidades, no exactamente las mismas, pero en dos oportunidades. Y parte de ellas he querido incorporarla a lo que voy a plantear hoy porque me parece que es importante. Les pido que me escuchen con espíritu crítico, que planteen los criterios que ustedes deseen plantear, que consideren que pueden ser la verdad. Para mí eso no es ningún problema, todo lo contrario, lo agradezco. Me encanta debatir, me encanta intercambiar, me encanta aprender, porque de todo el mundo se aprende, y más de profesores calificados y de alumnos inteligentes y alumnas inteligentes. Por tanto, sin ninguna pena, hagan la pregunta que ustedes quieran sobre el tema que voy a plantear. Y si no están de acuerdo, me lo dicen también, que yo lo voy a agradecer. El tema, las relaciones internacionales de dominación, la injerencia de Estados Unidos sobre América Latina. La participación en el coloquio, los desafíos de las relaciones internacionales frente a las grandes transformaciones mundiales, saberes, teorías y praxis, organizado por el Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM, resulta una oportunidad ideal para intercambiar concepciones, avances de investigaciones y hasta puntos de vista de utilidad académica y científica. Por nuestra parte, puedo decir que la temática seleccionada para debatir coincide con uno de los ejes centrales del proceso de investigación del Centro de Investigaciones de Política Internacional. A él se le han dedicado también durante 4 años consecutivos la Conferencia de Estudios Estratégicos de nuestra institución. En el año 2018 abordamos las complejidades de un orden internacional, amenazas, desafíos y oportunidades.
y en el 2019, este año, debatiremos sobre las geopolíticas en conflictos y un orden internacional en transición. Como ven, son temas que sin duda tienen una relación estrecha y que creo que a todos nos pueden ser útiles. A continuación me propongo presentar un conjunto de consideraciones sobre la situación internacional, la política de dominación y recuperación de nuestra América por los Estados Unidos y las relaciones Estados Unidos-Venezuela, Estados Unidos-Cuba. Luego, si aparece algún otro problema y el tiempo lo permite, sin ninguna dificultad. Tal como se refiere por diferentes especialistas en el tema, el sistema mundo se distingue por la interacción de una creciente y diversa multiplicidad de actores estatales y no gubernamentales, públicos y privados, nacionales y transnacionales, que acentúan un entorno de altos niveles de incertidumbre e inestabilidad de tipo multipolar y policéntrico. En los organismos y agrupaciones intergubernamentales se reflejan las contradicciones del sistema internacional en su conjunto y se expresa el poder de las grandes potencias, fundamentalmente las occidentales, en detrimento de los intereses de las mayorías de los Estados miembros, sobre todo del sur, y la crisis de la multilateralidad institucional y de las organizaciones de las Naciones Unidas. El gobierno del presidente Donald Trump se orienta cada vez más a un comportamiento global unilateral, con una política exterior y de seguridad agresiva y belicista, apelando al uso de las amenazas de la fuerza para neutralizar a los enemigos y aliados en función de sus objetivos e intereses. A partir de tal posicionamiento internacional, se construyen bases negociadoras desde posiciones de fuerza ante cada actor y situación específica en el sistema internacional. A ello se agrega que Estados Unidos se ha declarado la única superpotencia global, llamada a encabezar el liderazgo del mundo bajo los preceptos de la denominada concepción del realismo principista. Así, desde los Estados Unidos se hace énfasis en un unilateralismo a partir de la noción de que el sistema de alianzas se ha desequilibrado en perjuicio de Estados Unidos. La propuesta radica en rebalancear las relaciones con aliados y socios. Ello se sustenta en los 4 pilares fundamentales de la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que seguramente ustedes conocen. Proteger la patria, la seguridad de los ciudadanos y el modo de vida estadounidense. Promover la prosperidad económica a partir del criterio de que la seguridad económica es seguridad nacional. Liderar en las innovaciones e invenciones tecnológicas, proteger la base de seguridad nacional de la innovación y establecer un comercio justo que se apalanca en un proteccionismo selectivo y el neoliberalismo. Preservar la paz por medio de la fuerza, para lo cual se promueve la renovación de las capacidades militares de la industria bélica y de la inteligencia en todos los dominios, con un espacio muy limitado para el uso de la diplomacia tradicional y avanzar la influencia de América, Estados Unidos, como es lógico, y la promoción de sus valores, la de los Estados Unidos. En conclusión, acorde con la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017, la política exterior y de seguridad favorecen el uso o amenazas de la fuerza en una actuación global más unilateral con el fin de recuperar cuotas de hegemonía perdida. Que nadie piense, porque sería un error, que Estados Unidos en determinado momento perdió la hegemonía, siempre la mantuvo. Sí se le debilitó en algunas aristas de su control mundial, pero siempre es un país superpoderoso en todas las direcciones que intenta actuar y lo logra hacer.
la política de dominación y recuperación de nuestra América por los Estados Unidos. Como es conocido, las ansias, intereses y determinación de los Estados Unidos de apropiarse y dominar a la región de América Latina y el Caribe no constituye un objetivo nuevo. La historia real así lo demuestra. Muestras históricas son la doctrina Monroe de 1823 con su reinterpretación ocasional y la doctrina del destino manifiesto de 1845. La primera fue invocada por no menos de 10, 12 presidentes de los Estados Unidos a lo largo de su historia, incluyendo al actual. Algunas referencias de estas dos doctrinas que nos ayudan a recordar, ¿no?, son las siguientes. El continente americano no puede ser en adelante objeto de colonización por parte de las potencias europeas, absteniéndose de invertir en los asuntos de Europa. Estados Unidos considerará como acciones hostiles cualquier intento de los estados europeos de injerencia política o de otra índole en los asuntos de los países del continente americano. Aquí quien no conozca estos documentos y cómo ellos se han comportado históricamente, pueden pensar que la preocupación porque los europeos no se posicionaran en América Latina es en interés de América Latina. No, es en interés de ellos. Porque América son ellos. En el hemisferio occidental, la adhesión de Estados Unidos a la doctrina Monroe puede obligarlo en casos flagrantes donde se encuentre frente a determinada mala conducta o a determinada incapacidad a ejercer un poder internacional de policía. Estoy leyendo párrafos de la doctrina, no interpretaciones. Función de policía en América Latina, si era necesario y se estaba ante una mala actuación, ¿quién la calificaba como buena o como mala? Quienes ostentaban el poder. América para los americanos, no es nuevo. La nación americana ha recibido de la providencia divina el manifiesto y misión de dominar y controlar todo el continente americano, a fin de alimentar y desarrollar la libertad y la democracia, para luego traer la luz del progreso al resto del mundo libre sobre la tierra. Por último, una breve, actual y demostrativa declaración. En esta administración no tenemos miedo de usar la expresión doctrina Monroe. Esto lo dijo el 3 de marzo de este año John Bolton. A expresiones como estas acompañan en el tiempo histórico un número alto de acciones y procesos reales de dominación por Estados Unidos en nuestra América. Basta solo el ejemplo de Puerto Rico como Estado libre asociado, aún reconocido en las Naciones Unidas como una colonia de los Estados Unidos. Estados Unidos reconoce el hecho de que el nivel de su influencia en la región latinoamericana y caribeña está vinculada directamente al balance global de poder. Así fue reconocido con total claridad y compromiso en el documento Santa Fe I. En este documento resalta y cito, amenaza que representaba la Unión Soviética para el beneficio sobre la región y planteaba, históricamente la política de Estados Unidos hacia América Latina nunca ha estado separada de la distribución global del poder. Y no existen razones para pensar que lo que suceda en la década de los 80 entre los mayores estados en un área del mundo no afectaría las relaciones de poder en otros continentes. Terminé la cita. La presencia en aumento constante de China en la región y la inclusión de esta en el megaproyecto de una franja, una ruta, han preocupado considerablemente a Estados Unidos, que bajo la administración Trump no ha vacilado en validar la doctrina Monroe. Claro, no
actualizan su actuación con la doctrina Monroe solo por los chinos, lo que a los chinos los preocupa mucho, sino que la actualizan por los propósitos que tienen y los objetivos que se plantean respecto a nuestra región, en relación con ellos. Ahora bien, para Estados Unidos no solo es importante si de América Latina y el Caribe se trata, el balance global de poderes. También lo es la seguridad y fortalecimiento de las relaciones de dominación, lo que tiene una alta prioridad por sí mismo en la actualidad y que, por cierto, no está desconectada de la preocupación global por la presencia de China y Rusia en particular en una etapa en que se produjo una reconfiguración del mapa político de nuestra América a favor de los procesos y gobiernos progresistas y de izquierda. Relaciones Estados Unidos-Venezuela. Breve, pero algunas ideas. Tal como explica la doctora Ana Esther Ceseña, amiga nuestra también, querida amiga nuestra y colaboradora del Centro de Investigación y Política Internacional que ustedes conocen bien, y otros especialistas. Si bien Venezuela es un indudable escenario epicentro de la estrategia de recuperación continental, no deja de ser, en otro sentido, un teatro de operaciones que tiende a aplicarse a otros países de la región, como es lógico, adecuándolo a las condiciones específicas de cada caso. En esta proyección están incluidos sin dudas Cuba, Nicaragua y otros países, con el fin de avanzar sucesivamente hacia otros países y procesos. Se trata, pues, de una estrategia continental de recuperación y fortalecimiento del sistema de dominación de los Estados Unidos, que incluye en la actualidad el objetivo también estratégico de eliminar en el continente todo proceso, organización política y corriente de pensamientos de la izquierda y del comunismo, como plantea Trump. Muy preocupados por la situación ideológica también, los estadounidenses que tienen el poder, no el pueblo como tal. Acciones importantes en la configuración neoliberal de la región como parte inseparable de los cambios regresivos en nuestra América son la constitución del Grupo de Lima y de Presur, organizaciones que además de coincidir con los Estados Unidos en la lucha por eliminar a la revolución chavista, destruyen UNASUR, porque están destruyendo UNASUR, eliminar la revolución chavista, destruyen UNASUR, dividir a CELAC y hacer colapsar a Procaribe. De otra parte, países como Brasil, Colombia, Chile y Perú le hacen el favor a los Estados Unidos y a la derecha regional al quebrantar la unidad dentro de la diversidad, expresando en la existencia y pervivencia de los procesos progresistas todavía en nuestra región. En cuanto a Venezuela, la situación, como ustedes conocen, es extremadamente compleja y Estados Unidos ha planteado reiteradamente que con este país están puestos todas las atenciones y todas las direcciones que sean necesarias para ubicarlo en el lugar que le corresponde. Imagínense ustedes el lugar que le corresponde. Pero junto a esto hay que tener presente que para los Estados Unidos la importancia de Venezuela no tiene que ver solo con la relación país-país, sino que tiene que ver con que conocen perfectamente que Venezuela ocupa un lugar y desempeña un rol, un papel en la región de suma importancia.
en estos momentos limitada esa acción por la situación en la que se encuentra ese país, pero que sin duda la revolución bolivariana, el proceso de cambio progresista que se está produciendo, que aún no ha cesado ni debiera cesar en ese hermano país, tiene implicaciones favorables para América Latina en general. No pocos pueblos, no pocos países de esta región han recibido el apoyo solidario con petróleos y otros bienes del pueblo venezolano y de su gobierno. Gobiernos que tildan hoy de tirano, gobiernos que tildan hoy de estar compuestos por bandidos, porque casi esa es la expresión. Gobiernos que acusan de cometer atrocidades. Yo escuché hace 48 horas nada más que en las calles de Venezuela estaban matando a los niños. Cosa increíble que se diga. Y para que no tienen la información y viven en un mundo en el que predominan, que es el mundo de todos, por cierto, de nosotros también, donde predominan la información que se controla, porque toda la información se controla. Eso de la libertad de expresión a través de los órganos de prensa, eso es muy relativo. La gran realidad es que la información está controlada en todas partes del mundo, para bien o para mal. Cada vez es mayor la concentración que se produce de la propiedad de medios de comunicación en todas las direcciones. Y lo que se oye de ese país son atrocidades. Atrocidades. Los ejemplos que se ponen son increíbles. Y eso se puede decir cuando se conoce al país, se puede decir cuando se conoce la realidad. Y aclaro que no estoy hablando de un país que no haya cometido errores y de una revolución que no haya cometido errores, porque todos los países y todas las revoluciones cometen errores. Todos los gobiernos cometen errores. Lo que sucede es que algunos errores que se cometen son en beneficio de determinados sectores de la sociedad y de los que tienen el poder económico y político también en esa sociedad, que nada tienen que ver con los intereses populares, con los intereses de los pueblos, y otras veces sencillamente son errores que cometen los mismos procesos revolucionarios. Nosotros lo hemos cometido, Cuba los ha cometido, y no nos avergüenza decirlo, porque se han cometido errores no por hacerle mal a nadie, se han cometido errores buscando el bienestar a nuestro pueblo, pero que las cosas no nos han salido bien, porque seguramente ustedes han escuchado, han leído que en determinados años de la existencia de la humanidad y del socialismo, se pensaba que se tenían las claves para construir el socialismo, todas las claves necesarias para construir el socialismo, y que nada más que había que ver las particularidades nacionales y arriba a construirlo, si se tenía el gobierno, porque no es el poder, porque cuando se gana las elecciones, lo que se obtiene es el gobierno y no el poder. Ese se gana después. Y siempre no es así. Pero los procesos de cambio, los procesos revolucionarios, las construcciones del socialismo son procesos en los que se gana y se pierde. No lo digo en un sentido matemático, lo digo en el sentido de que se acierta o no se acierta, porque en realidad es un experimento que cuenta con la teoría, que cuenta con lo que se conoce, que cuenta con los mejores consejos de aquellos que tienen determinadas experiencias acumuladas, pero que cada país es un mundo, cada pueblo es uno, dos y hasta tres, y hay más mundos en dependencia de su composición social y étnico y otras nacionalidades, otras razones más. Y por tanto todo eso complejiza los procesos de construcción de cualquier proyecto que se propongan. Los que hacen la política y la dirigen, sí se pueden cometer errores y se cometerán. Ahora lo que sucede es que lo que vale es que la correspondencia, la correlación esté a favor de lo que ganan los pueblos. Por ejemplo, quien niegue los beneficios que recibió el pueblo brasileño con el gobierno de Lula es un ingrato. Porque la cantidad de millones de personas que sacó el gobierno de Lula de la pobreza es grande. La cantidad de personas que dejaron la miseria para pasar a formar lo que le llaman la clase media fue grande. Y sin embargo, miren dónde está. Está preso con el apoyo popular. Pero no se imaginen ustedes que el apoyo popular que tiene, que es grande, corresponde
o se acerca a la cantidad de personas que fueron beneficiadas por ese proceso. Porque ahí entran a funcionar otros factores que tienen que ver con que no basta, me perdonan esta expresión que no es muy académica, pero yo lo hago de vez en cuando, utilizo expresiones no académicas porque me parecen que nos acerca, sin que sean falta de respeto a nadie. No basta con llenar el estómago a los seres humanos y hacerlos que se sientan un poco más libres porque pueden hacer más o menos lo que estimen. Eso no es suficiente. En todo proceso de cambio real hay que trabajar con el ser humano. No es ideologizar, es trabajar. Hay que darle educación, hay que darle cultura, pero hay que enseñarle también, tienen que reconocer también cuáles son las causas que han generado ese bienestar que ha aparecido, porque con el tiempo cada quien piensa que lo que tiene se lo debe a su esfuerzo personal nada más y pierde de vista. Su visión ya no alcanza a ver que otros a veces tuvieron que dar la vida, entregar la vida para que se lograran determinados bienes materiales y se lograran determinados bienes culturales y sociales de los que hoy goza nuestro pueblo. Siempre hay una deuda con el pasado, a veces para exigirle que la paguen, a veces para agradecerla. Me perdonan este incidental, pero creo que el comentario es válido. En cuanto a las perspectivas de los acontecimientos, solo decir que Estados Unidos se muestra decidido a continuar su agresión utilizando todas las variantes y modalidades que considere necesarias. Eso es una gran verdad. El presidente norteamericano y personalidades de la política, secretarios de algunas oficinas de Estado, han planteado que el gobierno de Estados Unidos tiene todas las opciones sobre la mesa. En eso mienten, no las tienen todas. Las tienen casi todas porque incluye la peor, la más agresiva, la de la guerra. Pero mienten porque no tienen sobre la mesa la variante de la negociación honesta y justa. No tienen la negociación, no tienen interés en que se entre a negociar, tienen interés en que Maduro acabe de salir. Porque además tienen el supuesto sustituto en Venezuela, apoyado por Estados Unidos, la OEA, Unión Europea y no pocos países latinoamericanos, no pocos. Que les digo que casi es una vergüenza. Casi es una vergüenza. De la que algunos en el futuro se tendrán que arrepentir porque a ellos les tocará también. A ellos les tocará también. Ahora, la situación peor que puede ocurrir en Venezuela, con la que están amenazando indirectamente, porque dicen que todas las opciones están presentes, es la agresión directa. Se está trabajando por otra, se está trabajando fundamentalmente por un golpe de Estado, como ustedes conocen, porque el golpe de Estado ese que ellos mismos dicen que, los mismos venezolanos a veces dicen que el golpe de Estado fue vencido. Bueno, fue vencido en una de sus versiones. Pero ahí está el golpe de Estado. El golpe de Estado está a las puertas de Venezuela. Está a las puertas de Venezuela porque quedó atrás ya lo de la ayuda humanitaria, el gran cuento de la ayuda humanitaria. El gran cuento de la ayuda humanitaria, que se dijo en su momento que la habían quemado los venezolanos de la parte bolivariana y fueron quemadas del otro lado, nunca llegaron a entrar esos carros a Venezuela y fueron quemados por los mismos que formaron las guaringas de Venezuela años anteriores. Pero eso no quedó ahí. Se ha seguido trabajando intensamente con la ayuda de un grupo de países latinoamericanos y con la ayuda sin duda, como les dije, de la Unión Europea en cercar aún más a los venezolanos. Y cualquier cosa puede ocurrir. Nuestro deseo, nuestra voluntad
nuestro apoyo con el corazón está al lado del pueblo venezolano, que es un pueblo que ha sufrido, que se ha sacrificado. Yo me he puesto, me perdonan incidental, a ver estas noches, antes de anoche poco, anoche un poco más, a CNC, las noticias que presentan sobre Venezuela. Y hay imágenes que se están realizando, que ocurrieron en Colombia, y el comentario que se está haciendo es de Venezuela. Imágenes que son imágenes propias de los carros quemándose en territorio colombiano, y el comentario sobre Venezuela, hablando de las atrocidades que se están cometiendo en Venezuela. Ayer escuché a un periodista preguntando inocentemente a un especialista sobre temas latinoamericanos si no sería conveniente explicarle a los pueblos, explicarles a la sociedad en su conjunto, para que entiendan, para que comprendan que ya no hay que estar exigiendo determinadas cuestiones, sino que lo que hay es que actuar, porque estamos en presencia de un bandido con una banda dirigiendo un país. Lo oí yo, lo vi. Y eso es incierto. Acusando al presidente venezolano de que ha estado sacando el oro de las arcas del banco, y que no se sabe a dónde han ido a parar 24 toneladas de oro. Con eso está diciendo muchas cosas. Pero no dicen la cantidad de millones de dólares que han intervenido y que han secuestrado y se han robado de múltiples cuentas en diferentes bancos del mundo pertenecientes a los venezolanos. Eso no lo dicen. No dicen que se robaron 5.000 millones de dólares dedicados a comprar medicamentos porque no tienen medicamentos, y pasaron a financiar las acciones contrarrevolucionarias contra Venezuela. No dicen eso. Entonces la situación es complicada. Nos acusan a nosotros, a los cubanos, responsables de lo que está pasando en Venezuela. Imagínense ustedes. Sí, ayudamos a los venezolanos. ¿Con qué los ayudamos esencialmente? Con médicos, enfermeras, técnicos de la salud, instructores en deportes, cultura. Pero allí no hay, como plantean autoridades norteamericanas, más de 20.000 combatientes cubanos, soldados cubanos. No hay eso es falso. Sí hay más de 20.000 cubanos cumpliendo estas tareas y estas misiones que les estoy planteando. Los cubanos, según autoridades norteamericanas, somos responsables del hambre que están pasando los venezolanos, y nos hablan de la guerra económica contra ese país y financiera, y de cómo lo tienen cercados por todas partes. Porque de hambre también nos pudimos morir nosotros en el periodo especial, y no era por otro pueblo latinoamericano, era por los Estados Unidos de Norteamérica. Había caído el campo socialista y Cuba estaba solita en este continente, solo con el reconocimiento de este querido pueblo. Solo con el reconocimiento de México. Y faltaban los alimentos, y faltaba el vestuario, y faltaba el combustible, y faltaba todo. Lo único que nos faltaba eran los deseos de luchar. Y hay una buena parte del pueblo venezolano que está al lado de su presidente con deseo, con la voluntad de luchar. Esas manifestaciones no las ponen en la televisión. Y le hablo en estos términos, porque sí, yo soy un académico, y estoy consciente que la ciencia, como planteaba ayer, no tiene partido. La ciencia no tiene espíritu de clase. La ciencia es ciencia. Pero los que hacemos ciencia y los que nos dedicamos a la ciencia, los que somos profesores y nos dedicamos a enseñar, sí tenemos una posición política, aunque la neguemos. Aunque digamos que somos neutrales, asumiendo la neutralidad, estamos asumiendo una posición política. ¿A quién se quiere engañar con eso?
Y nosotros tuvimos que pasar mucho. Y estamos aquí. Cuando digo aquí no estoy hablando de México solamente. Existimos, la Revolución Cubana existe y existe con fuerza, no importa las condiciones en las que tengamos que desarrollar algunas actividades. O sí importa, pero sabemos cómo enfrentarlas. Y no le estoy hablando todavía de Cuba, de los problemas de Cuba y de las relaciones con Estados Unidos, pero este comentario es válido, porque son dos procesos que son hermanos y nos unen en una relación que no existe. La que existe, la que le planteé inicialmente, de solidaridad, de apoyo, de reconocimiento. Y les digo, los médicos nuestros van a estar allí mientras los venezolanos, ese pueblo, lo necesite. Mientras lo necesiten, van a estar allí. Y no lo va a sacar nada. Quien único los podría sacar sería el mismo pueblo. O las cosas que pueden ocurrir, porque nadie sabe en qué puede terminar todo esto en realidad. Y no nos van a sacar muy bien. Eso sospechamos todos, pero ahí estaremos hasta el último momento. Si llega un último momento, porque tenemos esperanza en que las cosas se resuelvan. Y la esperanza es válida también. El deseo de que las cosas avancen. Me avisa cuando se me está acabando. Las relaciones Cuba-Estados Unidos. El estado y futuro de las relaciones Cuba-Estados Unidos pasa por la estricta observancia de la Constitución de la República de Cuba, que hoy, en el día de hoy, ¿qué hora es? 10:15. A esta hora más o menos la Asamblea Nacional de Cuba debe estar presentando a todo nuestro pueblo ya la nueva Constitución de la República, con el apoyo altamente masivo de la población, discutida en las cuadras, discutida en los centros de trabajo, discutida en los centros de estudio, discutida en las universidades, con los estudiantes y con los profesores, discutido en todas partes, en las cuadras de la familia. Un acto de democracia. Bueno, pueden haber algunos por ahí que me los cuenten, que haya alcanzado el nivel de participación masiva y de reconocimiento de la población de su nueva Constitución, que tiene mucho de la anterior, pero la pone a tono con las circunstancias actuales, con el mundo que se vive y el que nos toca vivir, y el que nos tocará vivir en el futuro. Esto no es propaganda, es sencillamente que uno se siente satisfecho que hoy esté ocurriendo lo que está sucediendo en mi país, que hoy estemos hablando de esto delante de ustedes. Decía, en la Constitución, ya, bueno, muchas cosas se las explico después en las preguntas. En la Constitución se plantea que jamás se negociarán las relaciones económicas, diplomáticas y políticas con otro Estado bajo agresión, amenazas o coerción, el respeto a la independencia y soberanía de los pueblos y su derecho a la libre determinación expresada en la libertad de elegir su sistema político, económico, social, cultural como condición esencial para asegurar la convivencia pacífica entre las naciones. En dicho artículo se presenta además la condena a la intervención directa o indirecta en los asuntos internos y externos de cualquier Estado y por tanto la agresión armada a cualquier forma de cohesión económica o política, los bloqueos unilaterales, violatorios del derecho internacional u otro tipo de injerencia o amenazas a la integridad de los Estados, así como el repudio y condena al terrorismo en cualquiera de sus formas, en particular el terrorismo de Estado. En Venezuela se está aplicando el terrorismo de Estado. No se habla de eso. Y lo están aplicando los mismos que fueron incapaces de criticar y de condenar a las dictaduras que aplicaban el terrorismo, aunque fuera desde el poder nacional, a los pueblos de nuestra América. A las dictaduras que mantuvo, impulsó y apoyó Estados Unidos de América en nuestra región, no se le condenó, no se les criticó, no se les sancionó y menos se pensó invadir, sino que se les posibilitó y las cambiaron el día que comprendieron, entendieron que ya tenían que cambiarlas. Aparentemente cambiaron como procesos nacionales, pero ahí estaba el poder duro detrás, el de Estados Unidos, porque había llegado el momento de presentar el neoliberalismo
más light, más suave, más a tono con las aspiraciones de los pueblos que se habían cansado de vivir bajo dictaduras militares. Nosotros desarrollaremos en las preguntas que nos hagan algunos elementos relacionados con el bloqueo sobre Cuba y la ley Helms-Burton, que para nosotros, si el bloqueo es el intento de acabar con nuestro pueblo por el hambre, la necesidad, la carencia de todo, y que nuestro pueblo se rebele ante la autoridad, ante su gobierno, ante su presidente, o su presidente del Consejo de Estado de Ministros hasta hace unas horas. Ahora es el presidente, que, bueno, cuando aparezca ya publicada, ¿no? Pero si es así y se plantea de tal manera, o en honor a la verdad, lo que fue el bloqueo, lo que es el bloqueo todavía y lo que es la aplicación de la Helms-Burton es una falta de respeto, de consideración y un abuso en la aplicación de medidas que atentan contra nuestro pueblo, atentan contra nuestros niños, atentan contra nuestra sociedad, atentan en parte contra nuestro futuro, porque no podemos construir el futuro con la intensidad y las posibilidades de que lo pudiéramos hacer si ese bloqueo no existiera. Voy a parar aquí y entonces desarrollaré algunas ideas en la respuesta a las preguntas que ustedes me hagan. Siempre es interesante y enriquecedor escuchar voces desde otros puntos de enunciación y particularmente aquellas que provienen de un pueblo que, como decíamos ayer, se ha gestado en el sacrificio. Cuba es un referente importantísimo para nuestra región y en ese sentido, Adalberto, te agradecemos mucho la participación. Agradezco también el interés de todas y todos ustedes. Hay más de 25 preguntas. No dará tiempo de contestarlas todas. Voy a tratar de hacerlo por grandes temas, con el compromiso de que el doctor Ronda se lleve las otras y a lo largo de estos días que estarán presentes los 3 colegas cubanos en el coloquio, ustedes se puedan acercar y ellos las puedan contestar. Si les parece, entonces voy a hacer un primer bloque que van más o menos en el mismo tema. Arnoldo pregunta, sin apellidos, ¿cómo se observa el neoconservadurismo que se vive en algunos países desde Cuba? ¿Cómo afecta el viraje hacia la derecha en América Latina? Diego Barreto Guevara dice, el doctor mencionaba la agresividad del gobierno trompista y el resalto de las doctrinas Monroe y del destino manifiesto. ¿Qué acciones de la actual administración del gobierno de Estados Unidos se pueden considerar las más agresivas en la región? Elena Castillo, ¿qué otras opciones tienen los países latinoamericanos y del Caribe para generar una verdadera alianza y resistencia en oposición a los intereses estadounidenses? Y hasta ahí, porque hay otras de Venezuela, hay otras de Cuba, hay otras de México, pero en bloque. Por favor, Adalberto. Bien. Miren, como ustedes conocen, a partir del gobierno, del triunfo de Chávez en Venezuela, a partir del momento en que asume la presidencia, comenzaron también en otros países a asumir las presidencias hombres, personalidades que representaban intereses más cercanos a los pueblos. Empezaron a montarse, a desarrollarse los gobiernos llamados progresistas y de izquierda. Yo no voy a entrar a filosofar sobre progresistas y de izquierda, eso lo dejamos ahí. Progresistas y de izquierda, que sabemos de quiénes estamos hablando y a qué nos estamos refiriendo. Ahora bien, ninguno de esos gobiernos, ninguno de esas personalidades cuando asumieron el gobierno, lo hicieron para realizar transformaciones profundas en sus países. Ninguno. En realidad, lo que estaba ocurriendo es que
los pueblos latinoamericanos estaban aburridos, cansados de sentirse incómodos, para utilizar esa palabra, con los gobiernos de turno. Todos sabemos la situación que existía en nuestros pueblos, con la educación, con la salud, con la atención en lo más mínimo a la solución de las necesidades de nuestros pueblos. Y estos pueblos entraron con el deseo de transformar, estos presidentes entraron con los deseos de transformar, de hacer cambios sin duda, pero ninguno tenía un propósito de revolución radical. Ninguno asumió la presidencia con una estrategia de un proyecto o un proyecto de estrategia de cambios a mediano plazo, sino a solucionar los problemas, porque el voto a favor de ellos, de los pueblos, ante todo estuvo matizado por el castigo al neoliberalismo. Se castigó al neoliberalismo, a los abusos del neoliberalismo. Y luego todo lo otro, la idea era el cambio, cambiar para ver en qué podíamos mejorar. Hoy la derecha se ha tomado para sí el concepto de cambio también. No hay un partido, una asociación política que no hable de cambio también. Todos hablan de cambio, pero es para atrás. Pero tomaron ese concepto de la misma izquierda, porque nace de la necesidad, había que cambiar, y ciertamente los que asumieron la presidencia en todo un grupo de países lo podían hacer. Ahora, yo voy a ir al problema clave de esto, porque no puedo hacer historia de esta situación. Digo que ocurrió eso, y todos estos países, sin duda, en estos países se lograron cambios importantes en beneficio de los pueblos. Y dije también que todos habían cometido errores. Pero me voy a concentrar en una situación concreta, la izquierda, en América Latina y el Caribe, que tiene una responsabilidad también grande en lo que está ocurriendo. Porque si la derecha la tiene, la izquierda, nosotros también la tenemos, la izquierda. ¿Por qué? Primero, se produjo un desgaste en no pocos procesos, desgaste que se produce muy comúnmente en los procesos políticos, acompañado o empujado en cierta medida por situaciones que cambiaron en la economía, en las posibilidades económicas de estos procesos, que cuando entraron tenían mejores condiciones desde el punto de vista de la economía internacional para situar sus productos, situar sus mercancías, para situar una serie de bienes. Y hay un tiempo ahí en los que se pueden defender porque tienen de dónde sacar los recursos más directamente para satisfacer las necesidades y resolver problemas. Pero esa situación fue variando y paralelamente la derecha fue tomando experiencia y la derecha se preparó. Yo no voy a decir que todos los derechos, pero sí toda la derecha. Se preparó poco a poco. Fueron avanzando, se fueron preparando de tal manera que empezaron a aparecer los dirigentes políticos de derecha, jóvenes, parecían deportistas algunos de ellos, parecen deportistas algunos de ellos, por su complexión física, inteligentes, preparados, capaces de dialogar. No era el dirigente ese seco, compacto, que daba la impresión de casi ser un maniquí algunas veces, que estaba pasando de moda. Se fue preparando. Pero se fue preparando también la derecha desde el punto de vista de precisar bien qué tenía que hacer. Ustedes saben, les voy a poner un ejemplo, que el que está en este momento esperando que salga Chávez para ocuparse de la presidencia de Venezuela, desde el año 2006 se estaba preparando en Europa para formar parte de organizaciones parecidas a las organizaciones que participaron en las revoluciones de colores. Estaba. Y está bien identificado el lugar donde estudió, y está bien identificado quién lo preparó, y está bien identificado, están identificadas tantas cosas que están identificados también posibles planes de utilizar
el tema de la energía eléctrica como vía fundamental para acabar con Venezuela, porque el pueblo tiene también determinadas limitaciones, tiene determinadas situaciones y puede haber de todo ahí. Entonces la izquierda tiene responsabilidad, pero la principal que tiene, ¿cuál es? ¿Dónde está la unidad de la izquierda? En el Foro de Sao Paulo, el último, se planteó con fuerza la necesidad de lograr la unidad en la diversidad. Y cuando empezamos a observar lo que está ocurriendo, más que unidad en la diversidad, hay diversidad en los intentos de la unidad. Se mantienen. Y si se quiere hacer algo de verdad en el continente latinoamericano y caribeño, hay que unirse, porque la derecha y el poder está unido, o si no se unen temporalmente, pero la derecha se une temporalmente más rápido que la izquierda. Con esto no estoy diciendo que hay que condenar a la izquierda. Lo que la izquierda tiene que prepararse, la izquierda tiene que entender, tiene que comprender y tiene que actuar, porque no basta con comprender, hay que actuar. Pero no puede actuar aislada, tiene que relacionarse, tiene que vincularse. Si no, no habrá cambio. Y digo algo más. Si piensan que en algún momento, cuando se recuperen estos procesos, porque esto no será eterno, no será eterno, seguro, vienen con el mismo proyecto, van a perder el tiempo. Porque si vienen con el mismo proyecto, se irán otra vez. No sé en qué condiciones. Tienen que venir con ideas más cercanas a lo que realmente necesitan los pueblos. Realmente lo que necesitan los pueblos. Tienen que convertir a las masas, al pueblo como tal, en agentes del proceso de transformación. No es que nosotros transformamos para ustedes, sino que tenemos que transformar todos. No es que los líderes construyen la estrategia, realizan la estrategia, ordenan cómo se cumple y adelante todo el mundo a cumplir con la parte que le corresponde desde el punto de vista de la actividad necesaria para subsistir. No, es que hay que prepararse, hay que participar, hay que pensar y también ideológicamente mejorar. No me da ninguna pena decir que ideológicamente hay que preparar, hay que superarse, hay que atender las necesidades espirituales, materiales de la población y de uno mismo, pero en función del bienestar de los demás. Hay que dejar de ser un poco de uno mismo y pensar en los demás, pensar en el que se tiene al lado, a un lado y al otro, y trabajar por ellos. Pero el problema fundamental es la falta de unidad. Ese es el problema fundamental. Si no se resuelve la unidad, la izquierda no podrá avanzar en la consecución de sus objetivos de independencia nacional, de soberanía nacional. No estoy hablando de socialismo, no estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando de lo mínimo indispensable. De lo mínimo indispensable. No lo podrá lograr porque la obra tiene que ser, no de todo, porque eso es imposible, pero de la mayoría. Y eso se logra solamente cuando caminamos en una misma dirección. Siguiente bloque de preguntas sobre Venezuela específicamente. Preguntan Jorge, Leslie Juárez, Naomi Campos y Derek Escutia. ¿Qué opina de lo que pasa actualmente en Venezuela? ¿Cuáles serían los escenarios si se impone en Venezuela un gobierno sustentado por Estados Unidos frente a las oposiciones que continúan resistiendo, como es Cuba? ¿Cuál sería la siguiente estrategia estadounidense para consolidar el golpe de Estado? Así pregunta. ¿Cuál debería ser el papel de la CELAC o de otras organizaciones ante la situación de Venezuela? Voy a empezar por lo último. Está muy mal, o está mal. ¿Qué ha sucedido con UNASUR? A UNASUR lo han desbaratado. Ahí está Evo luchando con 3 o 4 presidentes, 5 presidentes más. Pero UNASUR la han desbaratado. En honor a la verdad. Todo lo que se hizo para crear ProSur, no debiera llamarse ProSur, debiera llamarse ProNorte. Porque si es para ProSur y es restablecer el neoliberalismo, ¿cómo se ha restablecido el neoliberalismo en Argentina? En su manera más feroz.
Y no duden ustedes que salga presidente otra vez porque este mundo es complejo. Y eso no hay tiempo para explicarlo. Pero esa es la situación. CELAC, UNASUR, el ALBA, que es un proceso de integración real, verdadero, de cooperación entre los pueblos. Más que un proceso de integración, es un proceso de concertación política, pero con preocupaciones de integración latinoamericana. La situación no es para nada favorable. Y en CELAC, imagínense ustedes una reunión de CELAC. Imagínensela ustedes, donde estén los actuales presidentes que han ganado las elecciones por la derecha, dentro de CELAC, y ahí estén los otros de la izquierda, estemos nosotros, estén los nicaragüenses, estén... ¿A qué criterio podemos llegar que nos identifique acerca de por dónde debe avanzar América Latina? Únicamente que nos quedemos a conversar de cuestiones que no tienen importancia, que se pueden resolver en reuniones de ese tipo o en otras, pero también pueden hacer una cosa, desconocer a CELAC, desconocer sencillamente un medio de reconocimiento, mandar funcionarios de niveles más bajos que no pueden tomar ninguna decisión ni nada por el estilo. En realidad, la situación no es favorable para CELAC, para UNASUR, ni para ningún proceso de concertación en este momento. No lo es. Y la integración en América Latina está tendiendo hacia afuera del continente. Hacia afuera del continente. Se está buscando la integración en otros esquemas de integración fuera de la región. La otra es qué pasará en Venezuela. Hoy no lo sabemos. Y nosotros, aunque en el CIPI, el Centro de Investigaciones de Política Internacional, nos dedicamos a hacer estudios prospectivos de futuro, esto no es de futuro, esto lo tenemos que estar viendo en tiempo real. Porque cualquier cosa puede pasar hoy, mañana, pasado, la semana que viene o el mes que viene, pero los norteamericanos, los estadounidenses están trabajando, me refiero al gobierno concretamente, están trabajando para que sea mañana, sea pasado, sea lo más rápidamente posible. Y se corren muchos riesgos. Venezuela requiere del apoyo de los pueblos. Venezuela requiere del apoyo de América Latina. Pero ¿cómo está América Latina y el Caribe? Hay una parte que más consciente o menos consciente, con más temores o menos temores, se está prestando al juego al juego de Estados Unidos. Y hay otros países que parece que no se dan por enterado casi, o que les preocupa que a ellos les toque. Y los pronunciamientos han disminuido un poco. No quiere decir que no sientan por Venezuela, una parte de ellos, pero no basta con sentir, hay que gritar, hay que hacer algo, que el mundo sepa que Venezuela necesita seguir su proceso independiente sin que nadie se meta con ellos. ¿Qué pasa? Miren, por ejemplo, la ayuda humanitaria con la que querían iniciar el golpe de Estado en Venezuela, esa no fue reconocida por las Naciones Unidas. Esa ayuda humanitaria en ningún momento fue reconocida por las Naciones Unidas, ni por la Cruz Roja Internacional. Y le llamaban y la defendieron y siguen hablando de ayuda humanitaria y de crisis humanitaria. Ojalá tuviéramos tiempo para hablar de crisis humanitaria y cómo manejarlo de crisis humanitaria, que es tan reconocido en las Naciones Unidas y que eso se las trae. Pero en realidad tenemos que esperar. ¿Qué requiere Venezuela? Apoyo, comprensión. Pero para tener comprensión y apoyo hay que tener información. Si no, todas las ideas que se dan tienen que corresponder. Y nadie los puede enjuiciar por eso. Corresponden en gran medida a la información que reciben. ¿Qué van a hacer? Internet. En Internet hay bueno y malo. Y a veces se pierde la distancia entre lo bueno y lo malo. Y nos conformamos con revisar mucho y asumir poco desde el punto de vista de la contradicción, desde el punto de vista de los complejos, sino lo que más
o menos nos viene a resolver el asunto que estamos atendiendo. Eso pasa ya hasta en las investigaciones y los estudios. Entonces es muy complejo. Decirles que mañana se va a producir el golpe de Estado, eso yo no lo puedo decir. Yo no tomo esa decisión. Y decirles que se va a preservar la revolución bolivariana es todo lo que queremos, pero el enemigo es muy poderoso. ¿Y qué va a pasar después que ustedes creen que van a... Eso no es para Venezuela nada más. Después nos toca a nosotros. Nadie nos lo ha dicho entre los amigos, para que no nos pongamos tristes a lo mejor. Y nosotros disfrutamos hasta esas situaciones. En el buen sentido de la palabra, porque sabemos que estamos amenazados. Y no nos vamos a echar a llorar. Lo que nos vamos a preparar más. Nosotros no hemos dejado de prepararnos ni un segundo, pero sabemos que estamos en la lista, que estamos ahí. Y Nicaragua también lo sabe. También lo saben. Es una estrategia continental. No es un problema solamente entre Venezuela y Estados Unidos. Es una estrategia continental para que Estados Unidos recupere los espacios que había perdido y consolide aún más aquellos que no había perdido. Les deseamos a ustedes muy buena suerte, a este pueblo mexicano que se lo merece. Que tenga muy buena suerte en estas relaciones y en esta situación. Porque también van a correr riesgos de alguna manera. No estoy diciendo que sea exactamente la de los otros países, pero el enemigo no es débil y es él. América para los americanos. Siguientes preguntas. Julia Alexandra dice, en el caso de Lula, entiendo que sacó a 28 millones de brasileños de la pobreza, pero ¿qué pasa con la corrupción? Los departamentos que compró pero no declaró, el traslado de fondos a familiares, la recepción de sobornos para contratos, es decir, ¿cuánto es poca o mucha corrupción cuando se compara con el beneficio social que aportó? Y en este mismo bloque de Alberto te hago otras dos. Erika Silva, ¿cuál es el compromiso del gobierno cubano con los derechos humanos frente a la crisis en el país? Y una que es anónima, ¿cuáles son los errores y los aciertos de los que habló cuando mencionó el socialismo en Cuba? Ahí. Perfecto. La corrupción. Con esto pasa una cosa muy interesante con la corrupción. La derecha se robó el tema de la corrupción. Se robó el tema de la corrupción, porque a los que acusaban antes de corruptos, y hay pruebas de que eran corruptos, eran funcionarios de gobierno y otros que no eran de gobierno, pero cómplices en una relación de complicidad entre ellos, múltiples agencias, personalidades, individuos, hombres y mujeres. Pero quienes se atacaba la corrupción cuando se analizaba la situación en los procesos de cambio, ¿no? La derecha. Ahora es la derecha la que acusa de corruptos a los de la izquierda. Esto es un juego en realidad complicado. Porque tanto en gobiernos de izquierda como en gobiernos de derecha ha habido corrupción. Es la realidad. No estoy diciendo que el presidente en todos los casos, la presidenta sea corrupta, no estoy diciendo eso. Digo que en esos países donde hay esos procesos existe corrupción. ¿Nosotros tenemos corrupción? Sí, tenemos corrupción. ¿Como la de otros países latinoamericanos? No, muy lejos, pero tenemos y nos preocupa. Lo dije claro, ¿verdad? Sí tenemos nosotros también, no tenemos por qué esconderlo, no nos da vergüenza, porque además no es la corrupción que existe en otros países, pero existe y nosotros tenemos que combatirla. Es un fenómeno muy difícil de erradicar, pero estamos lejos en la magnitud del pecado, pero nos tiene que preocupar y tenemos que luchar contra ella. Y eso lo reconoce nuestro gobierno, y eso lo reconocen nuestras autoridades, y se está luchando contra eso. Tenemos problemas con el combustible. Miren, le voy a poner ese ejemplo que públicamente se trata. Nos están robando el combustible.
¿Tenemos que ocultar eso? No, si es realidad. Nos lo están robando y tenemos que resolver ese problema para ver dónde está el ladrón o los ladrones que se lo están robando. Porque se roban bastante. Eso no es una mancha como para que nuestro país se eche a llorar. Pues tiene también muchas cosas a su favor y otras que no le favorecen, como es lógico. Nosotros no tenemos por qué ocultar nada de eso, nosotros lo decimos con toda claridad. Con toda claridad. Y de lo que nos pregunten le decimos lo que sabemos y lo que sentimos también. Ahora, Lula probablemente eligieron algunas decisiones, pero nada de lo que él no reconoce en ningún momento. No hay prueba de lo del apartamento, no hay pruebas. Como no hay prueba de otras acusaciones, pero ya le tienen unas cuantas más preparaditas ahí para mantenerlo, si es necesario. Porque el tema de la judicialización tiene un carácter ya eminentemente político. Y se acusa al que es corrupto, medio corrupto, al que no es corrupto, si tenemos necesidad de quitarlo o de sustituirlo o queremos que salga del gobierno. Pero si además usted llega a esas conclusiones por lo que está oyendo, que es la información que predomina, ¿qué van a decir? Yo dije que si Lula u otro presidente de estos procesos que han cesado llegan a la presidencia otra vez y llegan con el mismo programa, pierden el tiempo. Uno de los problemas que tienen que velar desde un principio es el tema de la corrupción. Y velar por sí mismo. Y velar por sí mismo. Yo personalmente no creo que Lula es al que nos quieren pintar. No es un hombre de izquierda, voy a utilizar el término otra vez, lo voy a aclarar. No es un hombre de izquierda radical. No, nunca lo fue, pero sí un hombre muy preocupado por su pueblo y por beneficiarlo y por mejorarlo, que cuenta con la confianza de muchos seres humanos en este mundo, sobre todo en América Latina y el Caribe. Y en su pueblo. Y lo que dije del término es porque radical lo estoy utilizando como lo dicen en la prensa, como lo plantean en la prensa. Nosotros, los tres que estamos aquí, y en la Academia Cubana, no utilizamos el término radical para calificar los partidos políticos. De la izquierda radical o la derecha radical, porque para nosotros radical es ir a las esencias. En la concepción martiana, ir a la esencia de los procesos es radical. Buscar en profundidad dónde están los elementos esenciales que determinan los procesos, para poner un ejemplo. Los otros son extremistas y no sé cuántas cosas más. Yo no quiero que ustedes cambien los términos por mí, por lo que yo estoy diciendo, le digo, como nosotros entendemos estas cuestiones. Y no nos ha ido mal a la hora de evaluar y de apreciar situaciones. ¿Cuál era la última? Derechos humanos. Los derechos humanos en Cuba. Bueno, ya a eso me referí, de alguna manera. Ah, los errores. Miren, hay un gran error de idealismo, porque los revolucionarios, y voy a decir somos porque me siento revolucionario, nací en una revolución. No confundo la política con la academia, pero me siento revolucionario. Y lo digo mirándole a los ojos a quien tenga delante. Pero fuimos idealistas. Al principio quisimos construir el socialismo y el comunismo simultáneamente. La construcción simultánea del socialismo fue como se llamó y del comunismo. ¿Recuerdan ustedes igual que yo? Imposible. La vida nos ha demostrado, primero, que construir el socialismo es una señora obra de aciertos, repito, y de errores, a veces hasta algunos fracasos. Es así porque no hay ninguna teoría, no hay quien sepa
con tiempo suficiente qué es lo que tiene que hacer para construir exitosamente el socialismo en ningún lugar. El del capitalismo sí, porque las experiencias son muchas. Entonces, lo que usted vaya a hacer, no lo puede hacer con un manual, porque la vida es más rica que cualquier manual. Lo que usted vaya a hacer, no lo va a hacer solamente con los criterios de una persona o dos, porque debe estar por medio de la ciencia, tiene que estar por medio de la política y tiene que estar por medio del pueblo, dando su criterio. Nos pasó, nosotros tenemos una experiencia que es muy breve, se lo voy a decir, con la Constitución, que tiene que ver con el comunismo. En la Constitución actual, en su primera versión, que fue la que estudió todo el país primero, porque después se estudió por segunda vez, no aparecía la palabra comunismo. El socialismo sí, muy bien claro, todo lo que queremos, como lo queremos, a dónde va, cómo es el negocio todo, siempre mirando hacia adelante, nada de esquemático, flexible en el razonamiento, pero claro, posicionamiento político. Y no aparecía el término, y resulta que en los análisis de la población, en el CDR, en el centro de trabajo, por aquí, empezó a salir que por qué no se ponía el comunismo. Porque sí, podrá estar lejos, pero es el futuro de la humanidad cuando llegue, pero hacia allá tenemos que avanzar, hacer mejor nuestra sociedad cada momento para avanzar hacia allá sabiendo que mis nietos no van a llegar. Pero con esa visión, con esa orientación, ¿cuántos siguen la obra y el pensamiento para utilizar esta expresión, pero también lo que llevan por dentro el sentimiento? ¿Cuántos siguen a Jesús? No quiero comparar, no quiero establecer comparaciones, pero se piensa en un ideal, se piensa en algo, en un bien. Y para nosotros, el mejor bien para la humanidad es alcanzar el comunismo. Está lejos. Los cubanos tenemos que preocuparnos y trabajar para mantener nuestro socialismo, hacer lo mejor que nos hará mejor a todos nosotros. También y a los que vienen detrás de nosotros, que no pensarán como nosotros, no van a pensar como nosotros porque cada persona se parece más a su época que a sus padres. Y si no, díganlo ustedes. Es así, pero tienen que haber raíces, tienen que haber relaciones, tienen que haber vínculos, tienen que haber hilos conductores que permitan la continuidad y no que cada generación sea un mundo distinto, que no piense en el anterior, lo que debe del anterior, aunque son periodos cortos, y de las que vienen. Finalmente, reservé esta pregunta para el final porque sobre México la hace Andrea Cortés y dice, la coyuntura actual, ¿cuál es el papel del actual gobierno mexicano como eslabón en la articulación en nuestra América? ¿En la articulación? En la articulación entre Estados Unidos con nuestra América. Nosotros esperamos que México desempeñe el rol que en determinada época desempeñó, de que en todas partes de América Latina hablábamos de México como un país, no solo amigo de América Latina, aunque está en el norte, sino como parte de América Latina. Eso no solamente fue lindo, sino necesario. Y los mexicanos se sentían orgullosos de eso. Y nosotros lo agradecíamos en diferentes partes de esta región en la que vivimos. Y eso hay que recuperarlo. Que no es culpa del actual presidente del estado en que se encuentra. Pero que todo el mundo en América Latina, o por lo menos los que nos dedicamos a la academia, a la política, a muchas cosas más, estamos mirando hacia México con mucha esperanza. Estamos claros que el reto es grande. Estamos claros que a lo mejor todo no se puede lograr. No lo hemos logrado nosotros tampoco. Nosotros hemos construido el socialismo que nos han dejado construir a partir de lo que querían. Pero no el que querían. Porque siempre hemos estado luchando contra todo para sobrevivir y avanzar. Por tanto, tenemos puestas las esperanzas en el presidente.
Sabemos que todo es complejo y personalmente creo que el reto es tan grande que es probable que haya cosas que no se puedan realizar, pero por lo menos se pueden atenderse, se pueden trabajar. Y nuestro deseo es que triunfen, porque si él triunfa en lo que se ha propuesto, que no es el socialismo ni nada por el estilo, pero son problemas que tiene este país. Si logra avanzar en el tiempo que se ha planteado ejecutar su gobierno y para el que lo eligieron, sin duda que resolverá algunos problemas. No todos, pero resolverá algunos problemas. Y les deseamos lo mejor, porque deseándole a él lo mejor se lo estamos deseando a ustedes. Y les pido que entiendan que nosotros, esto es lo que podemos decir en estos momentos, no otra cosa. No venimos aquí para enjuiciar a nadie, pero lo decimos de corazón, que le salga bien todo al presidente, siempre que esté trabajando en interés de resolver los problemas del pueblo. Agradecemos las palabras del doctor Adalberto Ronda Varona en la conferencia magistral. Un reconocimiento, Adalberto, gracias por tu presencia. Bienvenido nuevamente a la Universidad Vengo mañana Nacional. para la parte que me falta. Sí, Raúl. Le voy a dar todas las preguntas que se quedaron en el tintero y las otras que también se realizaron. Les pido que permanezcan en su lugar. En 5 minutos daremos inicio a la primera mesa de nuestro coloquio internacional de primavera. Muchas gracias. Muchas gracias.